ambiental, porque esto va generando que las cosas vayan cambiando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de reunirme con los representantes de estas mineras y ellos me señalaban eso, ¿no? Que ahora ellos solamente contratan este tipo de vehículos, ¿no? Entonces va pasando poco a poco, va mutando. Creo que ya están por otorgarle el permiso para poder construir esta carretera, ojalá. Pero ¿qué pasa? Justo esa zona de Espinar se llama Corporaque, y Corporaque es una vía regional, provincial, perdón. Y cerca hay una vía nacional. Entonces, si el camión se volcaba en una vía nacional, era el MTC. Y si el camión se volcaba por Corporaque, que es una vía provincial, era la municipalidad provincial. ¿Ya? Pero la municipalidad provincial era quien te denunciaba que se había volcado. Pues una municipalidad provincial, ¿qué puede hacer tan pequeña en esa zona, no? Imposible. Entonces pedíamos que sea el MTC. Esa es una discusión. Yo particularmente creo que debería ser el MTC a nivel nacional. Sí, debería ser el MTC, no deberían ser la municipalidad o por tipo de carretera. Pero era bien frecuente eso, ¿ah? Entonces, ahora, luego lo que el MTC decía no, y eso ya me parece más extremo, ¿no? El MTC decía, si hay un derrame, una volcadura, es OEFA, pues, porque el material que se ha volcado es concentrado de mineral. Pero eso es bien cuestionable, pues, porque la actividad de transporte de mineral en minería no es una actividad regulada. Es decir, no requieres instrumento para poder transportar mineral. ¿Ya? A diferencia en el caso de hidrocarburos que sí. Pero en el caso de minería no. Entonces, si no es una actividad regulada en la cual tú no le pides que el titular tenga un instrumento de gestión ambiental, ¿cómo puedes pretender que OEFA o los supervisores de OEFA lo persigan por todas las carreteras del Perú? Pues no tiene sentido. Porque cuando el ente rector del sector transporte, quien tiene que ser quien controle todas las vías a nivel nacional, es el MTC, ellos deberían serlo, ¿no? Entonces discutían esto. Entonces lo que nosotros les decíamos, mira, si la volcadura pasa dentro de la unidad minera, obviamente pues tiene que ser OEFA, porque está dentro del ámbito de la concesión y no ha salido. Pero si es fuera de la unidad minera, debería ser el MTC, ¿no? Al final quedó así, en medio informal. Pero ese sí es uno de los grandes problemas ambientales que se tienen que definir. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, ya, bueno, en fin, ya, si hay un tema, hay una volcadura, ya, podría haberlo EFA incluso, pero hay algo que va más allá, ¿no? Y eso es bien importante que se vea. En el caso de las volcaduras no es tanto problema porque, digamos, no hay tantas volcaduras en sí como para decir que tampoco sería imposible que lo haga OEFA, ¿ya? Pero si tú estás diciendo que por ser concentrado mineral, en cualquier parte de la carretera del territorio nacional sería OEFA, estarías abriendo la posibilidad de que cualquier hecho que pase, que no sea una volcadura, sea competencia también de OEFA. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Los camiones muchas veces no están sellados, no están herméticos, y en su camino botan material particulado, ¿no? Y también hay muchas de esas denuncias. Entonces imagínate, tendríamos que estar supervisando todas las carreteras del Perú constantemente durante todo el largo del camino. Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí lo que se tendría que hacer es un cambio respecto al plan de contingencia, respecto al transporte de residuos peligrosos, ¿no? Entonces especificar que para este tipo de transportes requieres una EPS que tenga determinadas características y lo solucionas. Ese es un tema que tenía que ver con Sutran y por eso el MTC no lo quería ver, y no es un tema ambiental, es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas que había con el MTC. En el caso y vamos a ir hablando de otros más que tienen, pero ya es en el caso específico de su intervención con APN y con Ocitran, que es relativamente interesante. Otra de las EFAs es Produce. Doctor, ¿me explicará qué pasa? Sí, dígame. Pero en todo caso, ¿cómo queda cuando efectivamente un camión se vuelca y se derrama ahí todo su material? O sea, ¿y cómo concluye eso? ¿Qué pasa en ese caso? Primero, la empresa tiene que depender de algo. Normalmente quien transporta este material es una empresa minera que terceriza a través de otra empresa. Y es bien raro que no tercerice, ¿eh? Normalmente el 99% de probabilidades que la empresa tercerice. Entonces digamos que, no sé, pues en Tapacay está transportando concentrado
pasa este accidente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que enviar un reporte de emergencia ambiental dentro de las 24 horas que ocurre. Entonces mandan un formato donde te dicen inmediatamente qué ha pasado y que están aplicando su plan de contingencia. Se lo mandan a OEFA. Y OEFA en ese momento comunica al MTC que se apersone a la zona para que pueda intervenir. Tendrían que ir los supervisores del MTC y ver que apliquen primero su plan de contingencia, ¿no? Que limpien todo y que se lo lleven. Eso es lo que pasa en la realidad. O sea, de todas maneras, el ente encargado, debería ser el MNC. Sí. No OEFA. No es OEFA. A pesar de tratarse de mineral. Claro. A pesar de tratarse de mineral. Es el MTC porque se da en las vías, no es respecto a la actividad. Y además que la actividad de transporte no es una actividad regulada, en minería específicamente. Como no es una actividad regulada y no te pide un instrumento es porque no requiere uno, ¿no? Y esto está en la ley general de minería. En el caso de volcaduras es el MTC que tendría que hacerlo, ¿no? Pero muchas veces, para decírselo así con total honestidad, OEFA, a través de sus oficinas concentradas, va y toma fotos y verifica e informa qué es lo que ha hecho el MTC. Eso es lo que pasa. Entonces, en la práctica, cuando normalmente te llegan estos reportes que son los fines de semana, pues tienes que ver la forma de comunicarte con el MTC para poder... cómo lo canalizan, Sí. dentro del macro proceso. Doctor, en esos casos, ¿el que aplica el plan de contingencia es el contratista o es la minera? No. El plan de contingencia es de la... No, el plan de contingencia es de la unidad, o sea, de la empresa que transporta, ¿no? Hay responsabilidad solidaria, es decir, si el MTC llega a multar a esa empresa, puede multar a la empresa y el titular, ¿no? Porque acuérdate que lo que te dicen es que también hay responsabilidad del generador, pero te habla desde el generador de la mercancía peligrosa que transporta, pero no por ser específicamente mineral, ¿no? Entonces el plan de contingencia, ¿quién te aprueba el plan de contingencia? El MTC. ¿Y a quién se lo aprueba? La empresa que transporta. ¿Y quién transporta? Transporta un tercero. Por eso es que era importante lo que señalaba de que si lo hace a través de un tercero, lo hace por cuenta propia. Si lo hiciese por cuenta propia, ya pues ahí justo coincide que la empresa es la misma que la minera. Entonces evidentemente el plan de contingencia es de la minera. No, pero es la minera actuando como empresa de transporte. ¿No? Pero es bien raro porque normalmente son demasiados costos de tener camiones ahí y siempre eso se terceriza. Estas actividades normalmente en minería se tercerizan, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las actividades mineras, ¿por qué no incluyen dentro de sus instrumentos de gestión ambiental esa actividad de transporte? Exacto, ¿sabes por qué? Y eso también es una de las discusiones que se tenían. Porque el estudio de impacto ambiental es respecto de la unidad minera, ¿no? Porque ¿qué es lo que ve el estudio de impacto ambiental? Los impactos que puede generar tu actividad. ¿Para qué tienes EIA? Para exploración, para explotación, para beneficio, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes una planta de beneficio, tu EIA va a ser respecto de la planta de beneficio que tú tienes y va a ver los impactos ambientales de la planta de beneficio que tienes, pero no el transporte, pues porque el transporte no está regulado y no te exige un instrumento. Pero no necesariamente, porque por ejemplo la 14.001, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista puede ser que sí, pero si lo vemos a nivel de 14.001 o de verdaderamente del proceso productivo, el transporte estaría parte de la gama de actividades de productividad. Entonces, si bien, digamos, sí entiendo de que el instrumento de gestión ambiental es el espacio, digamos, de la actividad que voy a generar en ese momento, pero el transporte forma parte porque no queda ahí, sino que lo tengo que transportar. Claro, pero date cuenta que lo que estarías regulando en el instrumento, que eso es lo que se está consignando en los nuevos instrumentos, no es el transporte, sino cómo lo cuáles son las condiciones para iniciar tu transporte. Claro, para trasladar el Así es, por eso es que ahora en los instrumentos de gestión ambiental actuales lo que están considerando es, para poder sacar el mineral fuera de la unidad minera deberá incluirse tales y tales vehículos, claro, eso sí, y ahí va a ser una obligación del instrumento, pero hasta ese nivel llega. No puedes regular fuera de la unidad minera, porque fuera de la unidad minera ya no es jurisdicción del instrumento, pues no tendrías un instrumento a nivel nacional y no tendría sentido, porque ¿cuál es tu línea base? Claro, o sea, ese es el tema que comento. El
tema complicado, ¿no? De poder verlo en cuanto al tema, digamos, de fiscalización posterior. Claro. En realidad, yo considero que al menos el titular debería ser un responsable de tener todas las medidas de seguridad adecuadas o de protección para el transporte. O sea, si bien el alcance debería ser tercerizarlo, pero al menos que esa tercera no sea una empresa informal, sino una empresa Es que, formal. Ahí quede, ¿no? ¿y quién tiene el registro de las EPS? Es Digesa y el MTC. Claro. Entonces, si tú tienes un buen registro con determinado cumplimiento de requisitos, no va a pasar esto. ¿Me entiendes? Que todo funciona de manera articulada. Lo que sí quería dejar claro es que OEFA no puede ser pues el superpolicía que va a estar en todo el Perú, y tampoco le puedes pretender pedirle a un administrado que tenga un instrumento que sea o sea, de tanto rango, porque nunca lo va a poder controlar. Claro, pero apenas como tú mencionas respecto a poner medidas básicas, como por ejemplo cuando es una empresa formal que tenga la medida de seguridad y bla, Sí. y hasta ahí, digamos, sí es fiscalizable por el OEFA ante un evento. Así es. No, porque ocurrió el evento y dices, que... Pero ojo, lo que te van a decir es, si tú tienes tu manifiesto de salida, que te indica que tú cumples con las medidas, Claro. con eso ya UEFA no te puede perseguir. Si se vuelca más allá y pasó otra cosa, Claro, son las medidas básicas. ¿me entiendes? O sea, ya... Por eso te digo, o sea, sí es importante, lo están haciendo muchos proyectistas ahora de IAS, sí, es más, uno de los... Y ahorita vamos con tu pregunta. Algo que hizo cambiar esta concepción fue lo que pasó con las bambas, pues. ¿Qué pasa con las bambas? Las bambas pasaban los camiones y el polvo se levantaba. ¿Pero qué pasaba? Los camiones pasaban fuera de la unidad minera y este polvo llegaba hasta la población. Obligación de la minera era simplemente dentro de su unidad minera y punto. Pero la minera pues tampoco es tonta, porque también tiene que tener licencia social. Entonces, implementa medidas, como por ejemplo, que al momento de salir un camión, tiene que haber un camión de riego adelante de ellos. Entonces va regando el camino para que no levante el material particulado. Claro, es que esto va pasando dependiendo de las circunstancias. En realidad más obligado por todo el tema de la licencia social. Sí es importante que se coloque, pero también hay que tener cuidado porque muchas veces lo que va a generar puede generar un punto de partida para un conflicto social, ¿no? Y puede generar un punto de partida también para que se incrementen los costos, para desincentivar la inversión. O sea, sí, deberíamos verlo más por un tema de seguridad, sí, y debería haber un registro más preciso también, pues, ¿no? Porque en realidad, te soy sincero, ¿cómo son los planes actuales? Tú presentas tu plan de contingencia al MTC y el MTC no lo revisa. Ni siquiera te dice que está ok, o sea, basta la obligación de presentarlo. O sea, tú le puedes presentar una hoja y es tu plan de contingencia y tú cumpliste tu obligación legal y punto, ¿ah? O sea, así de grave estamos. Entonces sí es importante que esto cambie y espero que en el MTC las cosas cambien. Parece que sí, porque están sacando instrumentos normativos. Es cierto que la burocracia es mala, pero la tecnificación a nivel normativo es bien importante, porque si tú tienes un buen marco normativo que se engrana, va a hacer que las cosas funcionen. Entonces eso depende de la visión que tengan los funcionarios en ese entonces, ¿no? Ojalá que la visión del Ministerio de Transporte sea positiva, ¿no? El reglamento de protección ambiental en transporte tiene algunas cositas ahí que creo que se les ha pasado, pero en general la idea es buena, ¿no? Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, yo quería decir, porque ¿cómo se ha trabajado en SUNAT el registro de traslado de materiales peligrosos? Y ahí se considera en ese registro de materiales peligrosos a los entes transportistas. Y ellos están puestos y regulados ahí, porque si no son, como dice el colega, no son formales, no tienen las unidades de transporte adecuadas, ellos no pueden trasladar materiales peligrosos. Ahora, eso va en relación con el impacto en la salud y el medio en su conjunto. Ahora, lo que pasa es que seguramente pues ellos estarán recién trabajando los temas, serán personas que no tengan mucho conocimiento al respecto, habrán habido tantos cambios en todos los años que lo que avanzaba uno, pues el que venía detrás seguramente retomaba recién y nuevamente empezaba a decir. Hay muchas cosas en nuestro país que mientras unos avanzan, llegan los nuevos y nuevamente retroceden, y para avanzar, y ese es el gran problema de nuestra administración pública en algunos sectores.
Entonces, pero eso de que el transporte se regule, nosotros trabajamos, por ejemplo, en alguna oportunidad en un laboratorio, y para nosotros solicitar el material que utilizábamos en laboratorios de orden peligroso y riesgoso, teníamos que contratar a un tercero, que era una empresa que tenía toda la legalidad e inscrito en SUNAT, porque si no tampoco eso no funcionaba. Es cierto. Lo que pasa es que hay mucha gente, muchos funcionarios públicos que piensan que van a refundar el país cada vez que hay un cambio de gobierno o cada vez que hay un cambio de gestión. Y eso está mal, pues, porque uno tiene que cambiar lo que está mal y valorar lo que está bien y mejorarlo si es posible. El problema es ese, ¿no? Todo el mundo pretende cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Y es lo que está pasando. Por ejemplo, ahora, con todo el tema de formalización minera, no hay una nueva chance, por así decirlo, de poderse inscribir, pero ¿en qué va a cambiar con lo anterior? O sea, yo creo que ahí sí es muy importante que si el Estado está abriendo una nueva ventana, tiene que estar ahí, tiene que ir a acompañar. Por ejemplo, en el caso de vivienda, se acaban de otorgar hasta 9 años para adecuar, según el 285. Pero hace 5 años exactamente se creó el PAVER. Y el PAVER te daba 5 años para regularizar. ¿Cuántos han regularizado? 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Ahora, la idea es que haya acompañamiento. Entonces, sí es importante que los proyectos se lleven más allá de una gestión, ¿no? Porque si no va a pasar esto, ¿no? Ojalá que las cosas cambien. En realidad han cambiado un montón. Sí, han cambiado un montón porque antes estábamos años luz a lo que vemos ahora. Ojalá que sigan cambiando, ¿no? Pero bueno. En el caso de Produce sepa respecto a 2 sectores. El sector pesquero y el sector industria. Aquí hay una polémica con Produce. Porque todo el mundo dice, pero pesquería ya se pasó a OEFA. Y pesquería artesanal y agricultura en menor escala la tienen los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué tiene Produce? Bueno, Produce, a criterio mío y de algunos, aún tiene algo principal, ¿no? Lo que sucede es que el recurso hidrobiológico, es decir, los peces, la conservación de este recurso es un tema ambiental, es un elemento, un componente ambiental. Entonces, cuando se hace la transferencia de competencias a OEFA, no se transfiere eso. Es decir, cuando hablamos de conservación del recurso, hablamos de la talla, es decir, el pejerrey tiene que tener determinadas características, porque si es muy pequeño, tu obligación es devolverlo al mar. ¿Ok? Entonces tú tienes que seguir un tema de talla. Si tú igual lo extraes y no lo devuelves al mar, estás generando una afectación al recurso hidrobiológico, y lo que podría generar es que hay un tema de disminución del recurso hidrobiológico en esa zona, ¿no? Porque son peces muy pequeños que no les permite tener el ciclo de vida que deben tener, ¿no? Entonces, respecto a ese punto, respecto a ese componente, es el que está en discusión. Produce dice que no, que eso ya lo tiene OEFA, pero si se leen las resoluciones de transferencia, eso no lo dice. Particularmente creo que debería salir una nueva resolución de consejo directivo donde lo especifique, ¿no? Pero sí es importante tenerlo así, ¿no? Ese es respecto al tema pesquería. Y respecto al tema industria, bueno, todas las otras actividades que no han sido transferidas. Hace una semana ha salido un nuevo cronograma de OEFA, justo de la actividad 26, 27, 29 y 31. Son bien grandes, son cerca de 120 cajas, es un montón. Justo poco antes de salir de OEFA, yo me vi esa parte de preparar estas transferencias de estas cajas, pero como les comenté la vez pasada, no había presupuesto para hacerlo. Pero bueno, ahora se va a transferir porque ya está listo, y la idea, entiendo, que es que lo que queda de este año se transfieran todas las demás. Y estamos hablando que deben quedar de acervo documentario como 400 cajas más, que es un montón. Bueno, la idea es que se transfiera. Ahorita, las que no están en poder de OEFA son competencia de Produce. Produce tiene 11 supervisores en todo a nivel nacional. Entonces se imaginarán que 11 personas no alcanzan, ni así vivan de supervisión en supervisión, ¿no? Y son un montón de actividades. Ladrilleras hay un montón, papeleras, cartoneras, entre otras cosas, ¿no?
Entonces es bien complicado que se haga. Actualmente la DIGAM, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales, lo que hace es otorga certificación ambiental y en fiscalización ambiental no la realiza. Ahora, mucho tiempo hubo una discusión, ¿no? Que nosotros les decíamos, oye, pero hay un tema con las azucareras, que ahora ya son competencia de OEFA, ¿no? Pero hay un tema con las azucareras, con las ladrilleras, ¿por qué no lo sancionas? ¿Por qué queda en nada? No, es que yo no puedo sancionar, porque no tengo tipificación de infracciones, así que no puedo. Y nosotros les decíamos, oye, pero aplica supletoriamente la de OEFA, ¿no? Entonces el área de asesoría jurídica del Ministerio de Producción nos decía, no puedo aplicar supletoriamente porque para eso debería tener una tipificación de infracciones. Entonces yo le preguntaba y decía, oye, pero si la supletoriedad se aplica en defecto de, o sea, yo aplico supletoriamente cuando no tengo. Entonces no puede ser tu argumento que necesitas tener una para aplicar supletoriamente, porque si tuvieras una, no necesitas, puedes aplicar supletoriamente, no tiene sentido. Entonces deja mucho que desear que una asesoría jurídica de un ministerio tan grande te diga eso, ¿no? Pero ese fue su argumento durante mucho tiempo y también decían, no, pero ¿sabes qué? No vamos a aprobar nada porque ya se va a transferir a OEFA. Tenemos desde el 2013 y todavía no se termina. Esperemos que este año se termine, ojalá. Pero en tanto pase esto, produce el competente, ¿no? Hay un tema en discusión y que en este también intervino el MINAM. Por ejemplo, el caso de las azucareras. ¿Por qué? Porque en las azucareras tú siembras caña y luego la quemas, ¿no es cierto? Entonces el proceso agroindustrial es la siembra de caña, ¿no? La siembra de caña y la quema es el proceso industrial, ¿no? Entonces tú dices, ¿eso le pertenece a Produce o le pertenece a Minagri? Entonces un tiempo era Produce, otro tiempo fue Minagri. Entonces las denuncias se las pasaban de un lado a otro y nadie definía quiénes eran, ¿no? El problema es que varios de los problemas o de los conflictos sociales que hay en el país es por esto, porque no se define quién era. Y no solo pasa en el caso de las azucareras, pasa en el caso de los productos lácteos también, ¿no? Porque el producto lácteo, o sea, no solo tienes la actividad ganadera, que es el tema de las vacas, sino también tienes la actividad industrial, que es preparar el yogur, ¿no es cierto? O la leche, por ejemplo. ¿Quién es? ¿Es Produce o es Minagri? Lo que te dice normalmente, lo que te dice el CIA normalmente te dice es que la actividad que genera el mayor ingreso es la que prima, ¿no es cierto? Ya. Entonces tú dices, ya, bueno, en el caso de la caña lo que más prima es todo el proceso industrial, porque en realidad es donde yo finalmente vendo la caña, es lo que más me cuesta, ¿no? Debería ser Produce, ¿no? Entonces Produce sí, dice, pero oye, pero la actividad que realmente genera contaminación es la actividad agraria, porque es la quema de la caña. Entonces hay una discusión ahí. Particularmente hay dos teorías, ¿no? Una, la que señala que la actividad de mayor ingreso es la que prima y por lo tanto es la que determina la competencia, y la otra señala que es por especialidad, ¿ya? Es decir, como se trata de quema de caña, debe ser Minagri respecto a la quema, y si fuese en la actividad industrial debe ser Produce. Ahora, eso juega de dos modos, porque por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, una empresa, soy una empresa minera bien grande y tengo una central geotérmica para mi uso, pues porque soy una unidad bien grande, ¿no? ¿Quién me va a supervisar la central geotérmica? Mira, bueno, en realidad en este caso sí coincide porque es OEFA, ¿no? Pero OEFA lo va a supervisar como minería o lo va a supervisar como electricidad. Lo que ha pasado con Paramonga, ¿qué pasó con Paramonga? Paramonga es una empresa agroindustrial, ¿sí? en el norte del país, y tiene una mini central hidroeléctrica para su uso. Entonces OEFA fue y quiso supervisar esta central hidroeléctrica, y Paramonga le dijo, oye, no, porque mi mayor ingreso es la actividad agroindustrial, ¿no? Entonces, como es agroindustrial y prima la parte agraria, es el Minagri quien me tiene que supervisar, y no tú. Entonces tú no tienes nada que ver con OEFA. Y OEFA decía, no, pero yo tengo que entrar porque es una central hidroeléctrica. Entonces OEFA decía, no, pues principio de especialidad. Y por principio de especialidad yo tengo que entrar a Paramonga, ¿no? Pero por otro lado, te decía, pues, no, ¿sabes qué? Por principio de indivisibilidad, la actividad que genera mayor ingreso. Entonces tenías las dos posturas, dependiendo con quién te encontrabas. Entonces eso también es algo que se debe discutir. Particularmente, yo creo que debería primar el principio de indivisibilidad
porque no tiene sentido que tú seas una gran minera y que tengas una mini central hidroeléctrica, porque en realidad tu principal actividad, lo que te genera un principal impacto es el desarrollo de tu actividad, ¿no? Que tengas o no tengas una central hidroeléctrica es indistinto, ¿no? Y lo mismo pasaría con el caso de Paramonga, ¿no? Pero ese es un tema a discutir, ¿no? Una pregunta, ahí por ejemplo en el tema que comentas de la hidroeléctrica y minería, cuando te vas a supervisar la parte de la central, ¿van supervisores de OEPA de la parte eléctrica o lo mismo de minería? Deberían supervisar de los de minería, porque es la actividad de mayor ingreso. Es más, te van a esa minera el equipo de minería, la coordinación de minería, y sale un informe de minería. Probablemente dentro de tu instrumento esté contemplada esta central hidroeléctrica, ¿no? Y habría un incumplimiento, en caso hay un impacto, un incumplimiento, ¿no? Establecido en una obligación del instrumento, pero igual va por minería. Por eso te digo, hay dos posturas y eso sí se tiene que definir, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el MTC, que ahora han señalado en el Reglamento de Protección Ambiental que se pueden otorgar EIAs por tramos de carreteras. O sea, puedes dividir la carretera en varios tramos y obtener varios EIAs, lo cual antes en principio era imposible, porque tú decías principio de indivisibilidad, tú no puedes dividir un proyecto, porque lo que normalmente puede pasar es que este proyecto requiere un EIA, pero lo parto en 2 semidetallados y te obtengo los semidetallados, ¿no? Pero ahora este reglamento está dando la posibilidad de que se divida en tramos, ¿no? Lo cual en términos prácticos es interesante, porque muchas veces la geografía de nuestro país te indica que los tramos pueden estar en diferentes regiones, pueden tener diferentes climas y otras cosas, y definitivamente pues podría caber la posibilidad de que sean instrumentos distintos, ¿no? Pero eso es algo que también se discute, ¿no? Y que se tendría que ver. Disculpe, una consulta. Dentro del sector pesquería y de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, ¿existe o hay una norma o una ley o un decreto supremo en la cual me dé como modelo o bueno, como estándar tal vez para el tema de calidad de fluentes o agua residual para la actividad pesquera? Para la actividad pesquera, el agua de la Sanguaza. Lo que pasa es que eso sí forma parte a ver, esos son impactos ambientales de la actividad pesquera. Eso sí está dentro de los instrumentos de las actividades pesqueras. Eso sí lo supervisó EPA. No, claro, pero en el caso de que yo quiera y esté evaluando mi calidad de agua, digamos, mi calidad de vertimiento o de proceso, del agua residual. Ya. Ya, entonces yo hago el informe y hago determinados análisis de ciertos parámetros de la agua. Claro. ¿Mediante qué norma, ley o estándar o No, ECA, los LMPs, Ay, ¿se aplica sí. las LMPs? Sí, ahí En el caso de estos vertimientos sí hay LMPs para medir, ¿no? El LMP se aplica para lo que es el agua Para el residual. vertimiento, pues, para el vertimiento. Para el vertimiento. Porque este es un agua, claro. Inclusive la ANA, para aprobarte el instrumento, porque es vertimiento al sector marino, ¿qué sucede? Tiene que evaluar todo el proceso de generación de estas aguas residuales desde el inicio hasta el final que se vierte. Claro. Entonces, si ellos declaran que van a alcanzar tales niveles y la ANA lo acepta como tal, Da la lo ha autorización. verificado, entonces se emite el permiso, porque si no, no sucede. Cuando vas a verificar tú como ANA con la autoridad local o la AAA en la zona, entonces tú tienes que verificar que eso establecido en esa resolución directoral de la DGCRH sea lo que realmente ellos han aceptado y consentido, porque si no, no funciona, estarían entrando a un proceso administrativo sancionado. Claro, la ANA pueden poner sanciones en esos casos, ¿no? Sí, por el tema de vertimientos. Sí, eso pasa frecuentemente, ¿no? Pero la contaminación de la actividad pesquera cada vez es menor. Cada vez es menor. En verdad ha aprendido el mismo... Es más barato tratar Así es. que vertir. Por Sí. eso que lo han venido trabajando. Lo que pasa es que el sistema va cambiando, como les digo, Sí. ¿no? Va cambiando bastante. Ahora en minería también el tema de seguridad, por la misma obtención de los ISOs, te genera pues que tengas una mayor, ¿no? un mayor cuidado de tus procesos. Eso es importante, ¿no? Por eso sí es importante, yo creo que sí hay un cambio fundamental en el comportamiento de las empresas o de los administrados respecto a la protección ambiental.
De repente no lo hacen porque amen el ambiente, pero lo hacen también por un tema de prestigio, lo hacen también por un tema de evitar multas. Sí está pasando, ¿no? Eso es algo real. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? En este caso está la Dirección General de Asuntos Ambientales. Ellos van a ver saneamiento, construcción y residuos de la actividad de construcción y demolición, ¿no? Esa es su competencia del Ministerio de Vivienda. En el caso de vivienda tiene la función de supervisión y de fiscalización y de aplicación de incentivos. No tiene monitoreo, no tiene evaluación de la calidad ambiental, o sea, no tiene función de evaluación atribuida. Sin embargo, realiza monitoreos ambientales de manera esporádica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando tú tienes tu PETAR, tú envías tus informes de monitoreo a vivienda, y vivienda lo que hace es los evalúa, puede por muestreo agarrar y vaya y hace un monitoreo para poder comprobar, entre otras cosas, puede pasar, pero no tiene la función de evaluación atribuida como ellos, ¿no? Sin embargo, en función de su acción de supervisión, porque tú vas a supervisar una planta de tratamiento y definitivamente si tienes que medir el MP, pues no. Entonces haces una toma de muestras, una acción de evaluación en el marco de la supervisión, sí la haces. Porque, digamos, confiarte en todos los reportes que te mandan es un poco complicado, ¿no? En el caso de construcción, de vivienda, construcción y saneamiento, el sector saneamiento es un sector bien golpeado. Normalmente, a diferencia del de construcción, ¿quién tiene construcción? Las grandes constructoras, pues no, Graña y Montero, GIM, entre otras cosas, ¿no? Entre otras. Entonces, definitivamente, tienen dinero como para poder costear o prevenir o invertir en tener estándares de calidad, ¿no? Prevenir la contaminación ambiental, entre otras cosas. En el caso de saneamiento, ¿quiénes son normalmente los titulares de las plantas de tratamiento? Las municipalidades distritales, provinciales, las JAS, que no tienen presupuesto ni siquiera para poder brindar bien el servicio, ¿no? Muchas veces el costo